Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 4 y 5. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hoy estaremos hablando de el llamado a permanecer en Dios. Oremos. Eterno Padre Celestial, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, te damos gracias por tu misericordia y las bendiciones que recibimos de tu parte. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, eres justo, eres digno de suprema alabanza. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que edifica nuestras vidas. Gracias porque tu palabra nos renueva, nos transforma. Tu palabra sana al enfermo, tu palabra levanta al caído, tu palabra otorga vista a los ciegos, tu palabra otorga salvación al perdido. Rogamos que en el nombre de Jesús hables a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, el apóstol registra las palabras de Jesús, donde exhorta a sus discípulos a permanecer en él. Solamente entre los versos 1 al 10 aparece 10 veces el verbo permanecer. El diccionario define la palabra permanecer como estar o mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición, situación y lugar durante un tiempo determinado. Es decir, lo que Jesús quiere decirle a sus discípulos es que se mantengan unidos a Él, a la palabra que les ha enseñado de parte del Padre, y sin que nada pueda afectarlos para cambiar. Ahora, para que esta instrucción quede arraigada en sus mentes, Jesús, el Señor y Maestro, establece una comparación con la vid. Con esta ilustración, Jesús muestra, número 1, la importancia de permanecer en Dios. Jesús inicia identificando lo que compone la enseñanza. En el versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesucristo se identifica como la vid verdadera. ¿Por qué habla Jesús de vid verdadera? ¿Cuál es la razón para ello? Bueno, porque en el pasado, a través de los profetas, se había comparado a Israel a una vid. En el Salmo 80, versículos 8 al 11, se dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Está hablando precisamente de Israel, al cual Dios sacó de Egipto y que la trajo y que la plantó en la tierra de Canaán, y dice que hizo que ella se extendiera, que ella se esparciera en toda esa tierra, que sus sarmientos, es decir, ella cubriera todo lo que existía. Dice: extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. En Jeremías 2:21 dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña?
a través de el libro de los Salmos y Jeremías se nos habla de Israel como una vid verdadera. Pero Israel había demostrado ser desleal a todas las oportunidades espirituales que Dios le había brindado. Y estaban acostumbrados a rechazar los designios de Dios y obstinados en su corazón para hacer lo malo. En tal sentido, Jesús les afirma que Él es la vid verdadera, que la vid verdadera no es Israel. Israel era una vid y, como dice Jeremías, se volvió en una vid extraña, pero que la vid verdadera era Jesucristo o es Jesucristo. ¿Y por qué hablamos de que Jesucristo es la vid verdadera? Porque tiene vida en sí mismo. Es verdadero porque produce los frutos que el Padre desea. Entonces Jesucristo es la vid verdadera. Ahora, Jesús identifica al Padre como el labrador. Cuando Jesús identifica al Padre como el labrador, está diciendo que el Padre es el viñador, es el dueño de la vid, es el cuidador, el trabajador de ella. Ahora, Jesús también identifica al discípulo con el pámpano, es decir, las ramas de la vid. Esto podemos observarlo en los versos 2, 4, 5 y 6, donde Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces Jesús identifica al discípulo con una rama de la vid. Ahora bien, Jesús enseña que permanecer en Cristo es mantener la relación entre Dios y nosotros. Así como las ramas de la vid dependen de su conexión, su unión con el tronco para su vida y productividad, así también el discípulo depende de su unión con Cristo para su vida espiritual. La evidencia de estar unido a Cristo es la producción de frutos. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Claramente Jesús dice que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Claramente el verso nos indica que el pámpano necesita estar unido a la vid. Necesita estar unido al tronco. Es decir, es Dios quien a través de su Espíritu Santo derrama su poder y produce en nosotros los buenos frutos. En Filipenses 2:13 se nos dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Permanecer en Cristo es la manera de tener una vida fructífera. Lo que Jesús también expresa aquí es que se espera que el que profesa estar en Cristo dé frutos que corresponden a esa profesión, a lo que dice ser, y que estos frutos que da sean de manera abundante. En Juan 15:8 dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En Mateo 7:16-18 dice: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o hijo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ahora bien, los frutos a que se refiere aquí son al fruto del Espíritu que nos habla Gálatas capítulo 5, 22 y 23, donde se nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. También Efesios 5:9 nos dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Estos frutos evidencian el carácter del discípulo cristiano. Y nos está diciendo el Señor que nuestra vida debe ser fructífera y que debemos llevar mucho fruto. Como leímos Juan 15:8, que en eso es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto. Ahora bien, permanecer en Cristo es tener respuesta a nuestras peticiones. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando el discípulo permanece en Cristo, Cristo mora en el discípulo por medio del Espíritu Santo. Y el discípulo se convierte en participante de la naturaleza divina, como nos lo dice 2 de Pedro 1:4. Esto hace que los pensamientos se identifican, se ajustan y se alinean a la voluntad de Dios. Y en tal sentido, se cumple 1 de Juan 5:14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué vamos a pedir las cosas que están de acuerdo a su voluntad? Porque nuestros pensamientos se ajustan a la voluntad de Dios. Entonces deseamos lo que es su voluntad y eso es lo que pedimos. Permanecer en Cristo es ser transformado cada día a la imagen de Cristo. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús dice que el pámpano que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Es decir, que el discípulo que permanece en Cristo es limpiado para que cada día se asemeje más a Él. Esto nos lo habla también Pablo en Romanos 8:29, donde habla de la voluntad de Dios, donde se nos predestinó para ser semejantes a la imagen de su Hijo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En 1 de Juan 3:2 y 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces nos está diciendo la palabra de Dios que si permanecemos en Cristo vamos a ser transformados a la imagen de su Hijo porque tenemos esta esperanza y al tener esta esperanza nos purificamos, el Espíritu nos ayuda y nos purifica. 2 de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios nos transforma por su Espíritu a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, permanecer en Cristo es ser renovado, ser transformado, ir cambiando a la imagen de aquel que nos creó. Nos vamos renovando en el conocimiento. Ahora bien, notemos también las consecuencias de no permanecer en Dios, porque Jesús habla de esto, de las consecuencias de no permanecer en Dios. Jesús no solo indicó la importancia de permanecer en Él, sino también los peligros que acarrea
para el discípulo no permanecer en él. Jesús dice en Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Para que la vid produzca abundante fruto, es necesario cortar las ramas que son infructíferas, es decir, que no dan fruto. Esto es lo que dice el Señor Jesús. El cristiano que no da fruto será quitado de la vid, será cortado. Ahora, ser quitado de la vid, ser cortado de Jesús, es no disfrutar de los beneficios que da la vid a los pámpanos. Vida, alimento, sostén, salud, bienestar, vitalidad, fortaleza, crecimiento y madurez. Jesús dice en Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Una rama que no da fruto la cortan. Luego de cortarse, ésta se seca, y una vez seca, se echa al fuego y arde. Es lo que indica Jesús del peligro de no permanecer en él. Un discípulo que no permanece en Cristo está separado de Cristo por voluntad propia. Se evidencia por una vida que no guarda la palabra de Dios. En tal sentido, esa persona está seca, vacía, escasa de Dios, y su fin es la condenación en el día de la visitación. Mateo 13, 41 y 42 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora bien, ¿cómo podemos permanecer en Dios? Número 1, guardando sus mandamientos. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Él dice, si mis palabras permanecen en vosotros. Y en Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, el Señor está hablando de permanecer, que las palabras de Él permanezcan en nosotros y que guardemos sus mandamientos. El guardar la palabra de Dios es lo que nos hace permanecer en Él. La palabra de Dios ilumina la mente del que se alimenta de ella. Para el que hace la decisión inteligente de seguir la palabra de Dios y de obedecerla sin reservas, el Espíritu Santo lo capacita para practicarla, para ponerla por obra. En el Salmo 119, versos 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, no solamente el joven limpia su camino con guardar la palabra de Dios, también el adulto, el niño, el anciano, la mujer, el joven, la joven, todo aquel que quiera limpiar su camino, lo hará con guardar la palabra de Dios. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Entonces, la manera de permanecer en Dios es guardando sus mandamientos, es guardando su palabra. La clave de permanecer en Dios es precisamente eso, guardar su palabra, vivirla. Ahora, ¿cómo podemos permanecer en Dios? También dedicando tiempo para estar con Jesús a través de la oración. En Lucas 18:1 dice que Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. En Lucas 21:36, Jesús dijo, velad pues en todo tiempo orando. Entonces, una de las fórmulas o de la forma con que Dios nos guía, nos indica que permanezcamos en Él, que podemos permanecer en Él, es guardando su palabra,
guardando sus mandamientos, pero también dedicando tiempo para estar con Jesús. Y esto se logra a través de la oración. ¿Cómo podemos permanecer en Dios? Es la pregunta. También dedicando tiempo para estar con Jesús a través de la lectura. Es la manera de conocer la voluntad de Dios, sus deseos, sus mandamientos. No podemos guardar los mandamientos si no los conocemos. Y conocemos los mandamientos, conocemos la palabra de Dios, es a través de la lectura. Entonces permanecemos en Cristo cuando nos ocupamos en la lectura. En 1 Timoteo 4:13, Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. En Juan 5:39 Jesús declaró, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nos estamos preguntando, ¿cómo podemos permanecer en Dios? Bueno, también dedicando tiempo para estar con Jesús a través de la comunión con los hermanos. No es solamente guardando la palabra, es importante. También a través de la oración, es importante. A través de la lectura, pero también a través de la comunión con los hermanos, en la iglesia, en la congregación donde nos reunamos. En el Salmo 133, versículo 1, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en el verso 3 dice, al final del texto, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, en la comunión permanecemos con Dios, en la comunión con los hermanos, permanecemos en comunión con Dios, permanecemos en Dios y Él allí envía la bendición y la vida eterna. ¿Y por qué es importante permanecer en Dios junto a los hermanos? Bueno, Proverbios 27:17 dice, porque hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Es decir, nos ayudamos, nos afilamos, nos afinamos los unos con los otros, nos corregimos, nos exhortamos, nos animamos los unos a los otros. Entonces, Jesús nos hace un llamado a permanecer en Él, a permanecer en Dios y a buscar un mayor compromiso con Él. Jesús hoy nos pide que nos mantengamos unidos a Él, a la palabra que Él nos ha dado, la cual proviene del Padre, y que nada pueda afectarnos para cambiar nosotros, sino al mundo, para no adaptarnos a este mundo, sino para que nos ajustemos a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar para decirle al Señor que nos ayude a permanecer unidos a Él. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos en esta hora para que tu misericordia nos alcance, Señor, para que tu misericordia nos ayude y nosotros permanezcamos en ti. Deseamos, oh Dios, permanecer en ti para llevar fruto y serte agradable. Para que usted, oh Dios de los cielos, se goce con nuestras vidas, una vida rendida, una vida dedicada al reino de los cielos. Aún en medio de nuestros trabajos, de nuestros estudios, de nuestras ocupaciones, que permanezcamos en ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.